Mañana 5 de septiembre se celebra el Día Mundial del Mieloma Múltiple, que es con el objetivo justamente de crear conciencia sobre esta enfermedad, mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes y, por supuesto, también destacar los avances que han mejorado la calidad de vida y la sobrevida. Por eso hemos convocado y le agradecemos al doctor Federico Manciola, que es especialista jerarquizado en hematología, que está en línea con nosotros. Doctor Sandra Ramos y Martín Daer aquí en Inteligencia Artesanal. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Sandra? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primera pregunta y es la básica. ¿Qué es el mieloma múltiple? Mira, el mieloma múltiple es un cáncer, un tumor de la sangre. Es importante diferenciarlo del melanoma, y digo porque son dos enfermedades que tienen nombres parecidos, pero que no son lo mismo. El melanoma es un cáncer de la piel y el mieloma múltiple es un cáncer de la sangre. Es una enfermedad que nace de unas células que se llaman células plasmáticas, que todos nosotros tenemos porque viven adentro de nuestros huesos, en lo que se llama médula ósea, ¿tá? Son las encargadas de defendernos, estas células en condiciones normales, contra las infecciones mediante la producción de unas proteínas que son muy importantes y que se llaman anticuerpos. Los anticuerpos, ustedes deben haber escuchado hablar de esto en la época del COVID o cada vez que nos vacunamos, si desarrollamos o no anticuerpos. Bueno, las encargadas de producir esos anticuerpos son las células plasmáticas. Cuando una persona tiene un tumor de células plasmáticas, este tumor, estas células malignas crecen en la médula ósea. Y ahí es donde empiezan a generar problemas. ¿Y qué problemas generan? Bueno, empiezan a dañar el hueso, pueden dañar el hueso, pueden sacarle lugar al resto de las células que normalmente están en la médula ósea y que, por ejemplo, se encargan de producir glóbulos rojos, por lo que el paciente puede tener anemia. Hay veces que el paciente puede tener comprometido su sistema inmunológico, puede tener infecciones, y en algunos casos también puede tener el riñón dañado, porque esta proteína que produce la célula tumoral le puede dañar el riñón. Es un tumor que es poco frecuente, es menos frecuente que el cáncer de pulmón, que el cáncer de mama y que el cáncer de colon, pero que dentro de los tumores de la sangre, los que vemos nosotros los hematólogos, es uno de los más frecuentes. Eso más o menos es un resumen de lo que se trata esta enfermedad, ¿no? Doctor, usted dijo que se acumula en la médula ósea. ¿Qué pasa con esas células? ¿Se multiplican sin control? Exacto, o sea, lo que ocurre es un crecimiento que la velocidad de crecimiento depende de la biología de la enfermedad, depende de cada paciente, pero sí, van creciendo muy de a poco, hay veces que puede demorar años, pero el inconveniente es, digamos, cuando uno tiene que tratar la enfermedad, es cuando está generando problemas, cuando empieza a molestar, cuando empieza a dañar el hueso, cuando empieza a sacarle lugar al resto de las células y el paciente tiene anemia, esos empiezan a constituir las indicaciones, o sea, el momento en que nosotros tenemos que darle un tratamiento al paciente. ¿Y qué otros síntomas tiene, además de la anemia? Mira, lo más frecuente, la manifestación clínica más frecuente es el dolor óseo, particularmente el dolor en la parte baja de la espalda, lo que se llama lumbalgia. También pueden tener fracturas que pueden ser provocadas o espontáneas. Una fractura espontánea es cuando no tuviste un traumatismo, el paciente no se golpeó y se le fracturó un hueso. Eso es porque el hueso queda muy debilitado. Puede tener problemas en el riñón, puede tener insuficiencia renal y en algunos casos pueden tener también, como tienen disminuidas sus defensas por esta enfermedad, infecciones repetidas. Esto es hacer infecciones, 2 o 3 infecciones importantes en un año. El mieloma múltiple, ¿es difícil de diagnosticar? Es una enfermedad que hay veces que representa un desafío en el diagnóstico. O sea, en la comunidad médica es una enfermedad que uno tiene que pensarla para poder diagnosticarla. Y esto es para que nosotros podamos hacer un diagnóstico precoz. Cuanto antes lo diagnostiquemos, mejor va a estar el paciente para que lo tratemos. Entonces, a nosotros en general los pacientes nos llegan con la sospecha de un mieloma. Nos lo manda el médico clínico, el infectólogo o un traumatólogo. Y nosotros como hematólogos lo tomamos al paciente y confirmamos el diagnóstico mediante distintas pruebas. O sea, lo que tenemos que hacer una vez que nos mandan el paciente básicamente son 3 pasos. O sea, le tenemos que buscar la proteína esta que te hablaba en la sangre, esta proteína normal. Eso es una cosa muy sencilla, es un estudio que se llama proteinograma, el paciente se saca sangre. Después tenemos que ir a buscar estas células a la médula ósea, al hueso del paciente. O sea, tenemos que
hacer una biopsia ósea y confirmar que tiene esas células, y finalmente tenemos que ver cómo están los huesos del paciente, con un estudio de imágenes, una tomografía, una resonancia o un PET. Así es más o menos cómo se llega al diagnóstico de un mieloma múltiple. Doctor, es una enfermedad que no tiene cura, pero ¿el tratamiento puede retrasar el avance de la enfermedad? Sí, mira, lamentablemente en la actualidad es una enfermedad que se sigue considerando incurable, pero la verdad que desde el año 2000 a esta parte el tratamiento ha evolucionado de una manera impresionante y de hecho la ha convertido en una enfermedad oncológica crónica. Esto es a partir del desarrollo de muchas drogas y sobre todo a partir de lo que se llaman terapias inmunológicas, terapias inmunes. Pensando justamente en, bueno, quienes sufren y quienes ven afectado su calidad de vida, ¿hay un rango etario que sea de mayor riesgo? Mira, es una enfermedad que es propia de los pacientes mayores de 60 años. Okay. Suele aparecer más en varones que en mujeres, no hay una causa por la cual uno puede adjudicar esa predominancia en los varones, pero es así, o sea, los varones lo sufren más que las mujeres y lo más frecuente es verlo en pacientes mayores de 60 años. Lo vemos en pacientes más jóvenes también, pero la edad mediana de aparición es alrededor de los 64 años. Y cuando se habla de mejorar el diagnóstico y el tratamiento en los pacientes, ¿hasta dónde se ha llegado o hasta dónde se puede llegar y hasta dónde se está trabajando justamente en esos aspectos? Bueno, en la primera parte, digamos, en el diagnóstico, sí, eso depende de los médicos mucho y justamente es importante por eso este día, dentro de la comunidad médica también, porque como te decía, es una enfermedad que si vos no la pensás, no la diagnosticás. Y después, sí, con respecto al tratamiento, me parece que estamos en una época que genera mucha expectativa. A mí me parece que hay dos cosas muy importantes con el tratamiento a remarcar, digamos. Primero, que hay nuevas drogas, que hay muchísimas drogas para tratar estos pacientes, que han demostrado ser muy eficaces y sobre todo muy bien toleradas por el paciente, o sea, con perfiles de toxicidad muy buenos. Y otro dato importante, que la mayoría de estos tratamientos se hacen por vía ambulatoria. ¿Qué significa esto? Que no se tiene que internar la persona, que lo puede hacer en su casa. Y esto es porque muchos de estos medicamentos son comprimidos, son pastillas, otros son inyecciones subcutáneas, como si fuera insulina, y algunos sí te requieren pasarlo por la vena, pero en ese caso el paciente va al hospital de día, está 1 o 2 horas y después vuelve a su casa. Entonces, estamos hablando de tratamientos que son muy eficaces, que son muy bien tolerados y que son muy cómodos en su aplicación. Doctor, y si bien es una enfermedad crónica o incurable, ¿la esperanza de vida es variable según el estado del paciente? La expectativa de vida depende mucho de la edad del paciente y de algo que dijiste vos que está muy bien, que es las condiciones del paciente. En líneas generales, o sea, la sobrevida en la gente que es menor de 70 años está superando los 10 años y es un poco menos en los mayores de 70 a 75 años, ¿sí? Ahí estamos hablando de 6 años, pero lo cierto es que con los nuevos tratamientos que se están implementando hoy, que tienen resultados realmente muy buenos, no se sabe bien cuál va a ser la sobrevida, porque las respuestas son tan buenas que probablemente estemos superando los 10 años de sobrevida con los tratamientos que estamos dando hoy. Doctor, mañana es el Día Mundial del Mieloma Múltiple, se celebra cada 5 de septiembre. ¿Qué otro aspecto considera importante para destacar o para los oyentes que están del otro lado deban saber? Mira, me parece una cosa importante es que estos pacientes requieren un tratamiento integral, es decir, este paciente no lo trata solamente un hematólogo. Acá intervienen y son necesarios otros profesionales como los clínicos, los infectólogos, los traumatólogos y algo que no hay que olvidarse, fundamentalmente profesionales que atiendan al estado emocional, a la salud mental, porque esto permite dar un mejor acompañamiento y lograr mejores resultados y permitirle al paciente, a la persona, transitar de la mejor manera esta enfermedad. Y otra cosa que me parece importante, el año pasado cuando hicimos esta nota, vos me preguntaste por esto tan difícil que es el cáncer y cómo hay veces que uno se pregunta cómo puede ser que con todos los avances todavía la ciencia no ha podido vencerla, ¿no? Y a mí me parece que siempre eso hay que verlo desde el otro lado, que digamos que si bien el diagnóstico de un cáncer sigue siendo una situación súper difícil y angustiante para la persona,
Realmente hoy estamos en una época de grandes desarrollos y avances en la medicina, en la oncología y en el caso del mieloma, en el mieloma, y que han logrado, por ejemplo, en lo que estamos hablando ahora, cambiar una enfermedad, digamos, convertir una enfermedad súper agresiva como era hace 20 años el mieloma en una enfermedad oncológica crónica y ojalá, en un tiempo que no sea muy largo, en una enfermedad curable. Qué buena memoria, doctor. Sí. Una pregunta más, Sí, por sí. fuera del tema central de hoy, pero muchas veces lo hablamos, bueno, hablamos con Sandra acá al aire, fuera de aire, lo hablamos con amigos, con familiares, y nos da la sensación, pero también por lo que uno vive, ve y escucha, que cada vez hay más gente con cáncer. Yo sé que no hay una respuesta exacta, pero se va encontrando en algunas explicaciones porque temas, ¿no? Y surgen cuestiones que vamos charlando así de sobremesa o también por el día a día, y es la comida, y es el estrés, y mirá cómo vivimos. ¿Es todo esto? ¿Hay algo más que se deba tener en cuenta? Mira, en el caso del mieloma se ha visto en los últimos años un aumento en la incidencia. No queda muy claro por qué, porque un dato importante del mieloma, por ejemplo, hablando del mieloma, ¿no?, es que no tiene un factor de riesgo claro. Vos el cáncer de pulmón sabés que si alguien se fuma 2 atados de cigarro por día, tiene más riesgo de hacer un cáncer de pulmón. No ocurre lo mismo en mieloma. No está descrito un factor de riesgo claro que lo desencadene. En algunos tumores sí hay una mayor incidencia y eso sí puede ser por un aumento a la exposición a tóxicos. En algunos otros tumores yo creo que se está haciendo mayor diagnóstico porque hay más screening, o sea, se busca más cáncer de colon, cáncer de cuello, y esas conductas, afortunadamente, si bien te aumentan la incidencia, también, como encontrás los tumores en estadios más tempranos, en etapas más tempranas, te aumentan las chances de respuesta y de cómo le va a ir al paciente, o sea, probablemente a esa gente les vaya mejor. Pero nada, lo que te podría decir es que en parte puede ser un aumento de exposición a tóxicos, en parte también es una mayor intención en ir a buscar los tumores, diagnosticarlos más, para poder tratarlos mejor. Doctor, gracias, muy amable. Muy amable, No, gracias. de nada, gracias a ustedes, que tengan buen día. El doctor Federico Manciola es especialista jerarquizado en hematología. Mañana, 5 de septiembre, se celebra, como cada 5 de septiembre, el Día Mundial del Mieloma Múltiple. Martín y Sandra hacen IA, Inteligencia Artesanal.